Bienvenidos, queridos amigos, de nuevo a su espacio como el Guarapo, entre fuerte y dulce, por vertvnoticias.com. Seguimos felices porque seguimos sin el gordo. Sabe que el gordo falda, yo trato de compensar a un señor tan feo con una presencia cada vez más linda. Para los viejos tenemos la felicidad de que Santa Claus llega cuando le da su perra gana, y hoy tenemos esta maravilla de regalo de Pascua, que es mi querida amiga Tanalí Patrullo, socióloga de la Universidad Central de Venezuela, muchachita bien dotada intelectualmente, aparte de... Y que pues por casualidad, por lo que le haya dado la gana, pasó por Venezuela, me enteré y no quise perder la oportunidad de conversar con ella, a pesar de, además de el gran aprecio, cariño y admiración que siempre le he tenido, pues me pareció un momento muy oportuno para compartir que esa muchacha, como el pescado frito, sabe bastante. Bienvenida, Tanalí Patrullo. Ella trabaja ahorita en la Universidad Rafael, ¿qué? Landívar. Landívar. Ella trabaja en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, donde vive. Y además, fíjate una cosa, Tanalí, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Linda y bella como siempre. Muchas gracias, Rico. Muchas No, gracias. Un gusto estar aquí. Qué bueno, qué maravilla. No me imagino como contento que yo estoy aquí. Voy a empezar a patinar, porque cuando vienen mujeres bonitas empiezo a tartamudear, ver para los lados, algo así. Pero bueno, va a salir el programa. Bueno, fíjate, Tanalí. Nosotros en Venezuela tenemos ahora un problema, o una problematización, no sé cómo llamarlo, porque tú eres socióloga y muy precisa en los conceptos, que es la diáspora venezolana. La diáspora venezolana no te toca a ti, porque tú no te fuiste del país porque no sé qué, te atracaron sino que te enamoraron y te fuiste, pues eso es otra cosa. Esa es otra cosa, eso fue un producto mucho más bonito que la tragedia nacional. Pero sí tenemos un problema de migración importante de profesionales. ¿Qué es la diáspora venezolana? ¿Cómo te ves ahí? ¿Qué se siente el país desde afuera? ¿Cómo estás, Tanalí? Bueno, Rico, gracias. Bueno, este es un espacio además importantísimo para los que estamos afuera, porque una de las grandes dificultades es enterarse realmente de lo que pasa en el país y tener espacios de los que se perdieron en términos de información, de conocer qué pasa, ¿no? Bueno, yo no soy experta en el tema de migraciones, pero evidentemente estamos viviendo una experiencia muy particular en Venezuela, porque nosotros nunca fuimos un país expulsor, o sea, ¿no? Sino más bien receptor de migración en todas las olas importantes que ha habido de migración en América Latina, de la represión, el Cono Sur, etcétera, ¿no? O sea, que fue histórica y que valió tanto para el desarrollo académico también de institutos como el CENDE, de la Universidad Central en general, porque vino una migración también muy especial de Chile, etcétera, ¿no? Tanalí fue investigadora del CENDE y era la chiquitita y todo el mundo se asombraba y decía, esa muchachita sí sabe, vale. No. Lo que pasa es que era muy curioso, estaban todos, estaba con los amigos de química, de no sé qué, y bueno, de sociopolítica. Pero en todo caso, el tema de qué pasa con esta migración es eso, el fenómeno de esa nueva migración que está ocurriendo en este tiempo, porque la migración de venezolanos era algo exótico totalmente hasta hace de amor, no 10 años. Sí. Entonces esto ha sido un fenómeno impresionante porque el efecto que está generando para entender también toda esta dinámica, ¿no? En términos de los tiempos, porque yo diría que hay como distintas generaciones de migración en este periodo de estos 15 años. Ajá. Porque sí, se me ocurre porque no es lo mismo las personas que se fueron, que todas las familias tenemos algún conocido cercano que se fue en la época del paro petrolero, por ejemplo. O sea, correcto. En mi caso, mi familia, 2 de mis primos se fueron porque uno trabajaba en PDVSA, otro trabajaba en una contratista, y cuando firmaron, bueno, ya no hubo opción, no hubo posibilidad de trabajo, y se fueron a Canadá y allá a la Chevron, etcétera, ¿no? ¿Qué podríamos llamar que es una migración política? Claro, tras la lista de Tascón, eso fue un fenómeno que afectó a muchísimas personas, sí. Y allá era un enclave, literalmente un enclave. O sea, estaban todas esas oficinas de PDVSA enclavadas allá en Canadá. Y en México también pasó, y entiendo que también pasó en Noruega. En Colombia también hubo unos
enclavito. Pero que se trasladaron así, porque fueron los primeros, se instalaron y fueron trayendo a los demás y entonces se creó una comunidad ahí. Entonces ese es un momento, digamos, una etapa de esa fase de migración, pienso yo, de lo que ha sido. Como te digo, no soy experta, entiendo que Tomás Páez publicó recientemente, me Un llegó libro, sí, al nosotros lo correo promovimos aquí. un libro que no he podido leer, pero me imagino que allí está, por supuesto, más documentado el asunto. Entonces está ese como primer periodo. Después entonces tienes esto, ¿no? La otra migración de las largas colas que vimos en las embajadas de España, por ejemplo, de ¿Verdad? personas que Es estaban verdad, y de Italia también y de hubo algo, Italia, que ¿verdad? bueno, todo el Fíjate, mundo no estaba se ha pasando olvidado su de eso. pasado familiar, tratando de recuperar allí la otra nacionalidad y en ese sentido generarse mejores condiciones en la hora de emigrar, pues no. O sea, que es mejor ser desempleado en España que en Caracas. No, pero en el sentido de que siendo ciudadano español siempre vas a tener posibilidad de acceder al paro. Entonces eso te A da... eso me refiero. por También el supuesto. paro eres mejor desempleado que aquí. Exacto. Entonces, siendo nacional, ¿no? Sí, siendo... Entonces, en esas condiciones. Y bueno, y después esta otra migración que sería ya la de, bueno, qué vía tengo estudiante para quedarme, engancharme, como sea, de alguna manera. O sea, que ha ido como cambiando el perfil hasta, digamos, condiciones que estarían cambiando más recientemente de estos que son profesionales a una situación no necesariamente de profesionales para dedicarse a cualquier otro oficio. Hay unas ¿no? profesionales que han tenido mucho éxito en Panamá. Yo me estuve enterando que en Panamá hay unas profesionales que están robándose el mercado, las profesionales del amor. Sí, bueno, por eso decía, distintos tipos de perfil que han ido pasando en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso hay como esas olas que habría que estudiar bien en qué condiciones, en qué características, pero también hay que ver como el fenómeno de la migración en el otro sentido. O sea, yo que estoy ahora en un país donde la migración sí es un fenómeno fuerte, intenso y de tiempo, pero porque en el caso de Guatemala, ¿no? sí, y Guatemala hay unas modalidades muy variadas, ¿no? Pero el tema de lo que genera en términos de hay pueblos, o sea, hay comunidades que están primero fueron los varones, entonces quedaron puras mujeres, con los hijos y las abuelas, y después se van las mujeres y entonces se quedan las abuelas con los nietos. ¿Y el foco de atracción dónde es? ¿Estados Unidos? Estados Unidos, sí. Porque la migración a Canadá es mucho más controlada. Hay una migración importante a Canadá, pero estacional, que son campesinos que van en condiciones regulares, van 3, 4 meses y regresan. Entonces es una cosa totalmente organizada. Emigrar a Canadá es como emigrar a Siberia, eso es muy frío. Pero es una migración temporal bien organizada por la fuente laboral, porque es una migración laboral de la que estamos hablando, ¿no? Entonces estas personas que van a Estados Unidos, se han ido los padres, se fueron las madres, se quedaron las abuelas con los nietos y ahora es la migración de los niños, que es este escándalo que ha ocurrido. ¿Qué tal? Entonces una cosa terrible, pero estás hablando de pueblos que se quedan, o sea, en el interior de Guatemala vacíos. Pero ya Guatemala había tenido un problema migratorio forzoso con la violencia. Claro, pero entonces por eso las diferencias del asunto están en que, igual que todos los estudios que se hacen ahí de migración en relación a cuáles son las condiciones en el lugar de recepción, ¿no? Y entonces hay verlo rápidamente desde lo jurídico, político y lo social, en el sentido de que cuáles son los espacios de apoyo que tiene. O sea, cuál es la situación del venezolano que migra en relación... ¿Hay colonia venezolana? Por eso te digo, en los distintos niveles, ¿no? O sea, lo que hace el venezolano, así como llegar a la luna y poner la bandera, bueno, lo que hace el venezolano es poner la arepera, ¿no? Entonces, donde está la arepera, y esa es la señal. Pero en Guatemala ¿no? hay. Sí, ya hay una arepera. No tan grande, yo la verdad que no he ido mucho, pero una arepera, pues ahí en la carretera El Salvador. Entonces, ahí eso es como los puntos de referencia. Hay venezolanos en Guatemala que fueron a poner arepera. No, y había un puestito así ambulante, porque como también esas se han vuelto modas al estilo mayamero, ¿no? Los puestos ambulantes que van a vender cosas en los días de fin de semana, que cierran avenidas para que las personas ocupen algún espacio público de la ciudad. Entonces allí también hay un carrito que iba de arepas, ¿no?
¿Y cómo ven Venezuela desde allá? Cuéntanos de Venezuela, aquel despelote, aquella maravilla, qué calor, qué gente, cómo nos ven, cómo nos ven. Bueno, es Eso complicado, es es muy importante porque complicado porque nosotros, yo vivo imaginándome cómo me ven, pero noticias tengo pocas. sí, es complicado porque, bueno, te lo digo no solo en este momento, sino en el tiempo, de todo el proceso de los 15 años que llevo en Venezuela, en cambio, ha sido difícil. Antes como profesor, como académica, cada vez que iba a un congreso, las grandes dificultades que uno enfrenta tratando de explicar qué es lo que pasa en Venezuela, porque cuando tratas de hacer el balance de cosas positivas, cosas negativas, la lista es bastante desbalanceada, entonces pareciera que uno no es objetivo cuando estás tratando de mostrar la evidencia lo más objetiva Pero posible. lo objetivo de narrar un señor que mataron con una puñalada y que lo mataron de una puñalada, no que entró en la mitad del cuchillo. Sí, O sea, hay cosas que son objetivas y punto. ¿cuál es el problema? Que hay unas posiciones también muy radicales y en Guatemala no es excepción en el sentido de, sí, Chávez y el proceso es de izquierda y nosotros sufrimos, entonces somos independientemente. Entonces esos radicales... solidaridad crítica. Sí, crítica total. Entonces ese problema tanto de izquierda como de derecha, o sea, nadie que sea vertiente liberal, que son tantos en Guatemala, van a aceptar ninguna cosa buena que haya podido haber en algún momento en el proceso y al revés también. Por ejemplo, ¿no? ¿qué hace un liberal en Guatemala frente al Mercosur, que es una política que le gusta a los liberales chilenos y a los comunistas venezolanos? Deben tener problemas. Dificultades para entender cómo obvian es el caso, que, no existe eso sí, mejor lo no hablemos Entonces, ese es un problema, porque como hay mucho esquematismo a la hora de asumir las posturas en relación con eso, entonces es más fácil quedarte con la plana hecha de, bueno, esto es bueno y esto es feo, es malo, entonces y eso escoge el campo. Escoges tu campo. Bueno, entonces es difícil porque entonces tratar de explicar qué es lo que pasa en Venezuela se hace un poco complicado en ese sentido, pero hay mucho interés, ha habido también mucha solidaridad, como pasó el año pasado con todos los movimientos estos de SOS de Venezuela y mucha gente se movilizó, no solo venezolanos, bueno, o sea, pasó en toda Centroamérica y en el caso de Guatemala no fue excepción, hubo un movimiento importante de Venezuela, bueno, los venezolanos y los guatemaltecos que se hicieron solidarios. El exilio venezolano es fundamentalmente de oposición, digamos, no chavista. Ay, también. Sin contarlo. Ahí también, bueno, en los momentos en los que uno se encuentra así, eventualmente día de votación o algo así, ves que también pero hay... que no son funcionarios. No, bueno, el funcionariado que hay es pequeño y poco, ¿no? Sí, allá en Guatemala. Porque yo he visto, por ejemplo, que en París estaba Temir Porra dirigiendo el Círculo Bolivariano de París y yo me moría de la envidia. Eso no existe, eso no existe. Yo me moría de la envidia, porque yo me quise inscribir en el PSUV ese día y me mandaron por un Círculo Bolivariano en La Vega y dije renuncio. Sí. Un cambio muy radical. No existe eso, por supuesto todavía no hay tampoco una comunidad así como tan grande como para que se organice, ¿no? En el caso de Centroamérica creo que obviamente Panamá y después Costa Rica son los mayores receptores, pero ya empieza a sentirse en el caso de Guatemala la presencia venezolana. Qué interesante. No digamos que, pero sí, ya, entonces tienes, ahí en la universidad somos un par de venezolanos en los que trabajamos. Hay además personal académico que ha ido a Guatemala. Sí, bueno, hay un profesor amigo que es arquitecto, estoy yo, somos los dos venezolanos allí. Tengo varios estudiantes venezolanos que están llegando allá a la universidad. Esa información no la maneja y eso que yo ayude un poquito a Tomás leyendo el libro y revisando algunos cuentos. Porque, bueno, esos son los lugares donde, y lo que te decía un poco antes, de las distintas, los apoyos que pueden tener los migrantes, porque una cosa es el tema de las redes sociales de apoyo para incorporarte, que son las típicas cosas que analizamos cuando vemos el tema del fenómeno migratorio, pero otro asunto importante es cuánto apoyan también las instituciones. O sea, yo tengo una compañera ahí en la universidad muy querida, que es costarricense, y a ella cada rato la Embajada de Costa Rica le está mandando, o sea, bueno, el año pasado con el fútbol, hoy vamos a ver, pero todo el tiempo a la comunidad de migrantes costarricenses en Guatemala hay actividades y les mandan información. Yo desde que estoy en Guatemala he recibido de la Embajada una sola nota y creo que era algo de la actualización del registro electoral. Eso te iba a decir, es la única. Y solo esa información. Es la única en actividad. 8 años, más o menos. Sí, nada más. Oye, eso se Entonces, siente. el tema de los apoyos, o sea, ¿cómo es? Bueno, pensemos la situación de los migrantes venezolanos en Estados Unidos, que es absolutamente peor, desasistidos de todo, o sea, sin ninguna posibilidad, nada, el consulado. El consulado en la zona donde hay más
más. Bueno, pero menos mal, porque el consulado estaba puesto para molestar. O sea, yo no sé cómo decirlo. O sea, ahora molestan porque tienen que viajar no sé a dónde. Sí, sí. A Y además hacer, que no se sabe a dónde tienen que viajar, porque esa es la otra historia. Casi que... eso me contó un amigo que le dicen que tiene que hacer la gestión, creo que en Houston, y una vez que llega le dice, bueno, es más alladita. Sí. Entonces, más alladita es California y cosas así, son Sí, 6 días más en carro para llegar. Entonces, Sí, hay cierto morbo en eso. Ah, mira, usted bien, bien bueno. porque, claro, eso hace bastante distancia y diferencia en la manera como se trabaja el tema de la relación del migrante y por otro lado, que implica, que es la otra cosa que yo no sé si ya se ha empezado a analizar en el caso venezolano, el tema económico en relación con el migrante, o sea, el migrante y las remesas, ¿no? Que es el fenómeno Esa siempre. era la pregunta, pero nosotros somos una aspiradora, porque nosotros no, yo no me imagino que alguien recoja bolívares para mandárselo a su familia en Guatemala. O sea, Sí, no, pero el fenómeno, o sea, porque hay, también hay, en el caso hay mecanismos de remesa, no hay. No, oficiales no, por supuesto que no. No hay, No. todo es chimborín ahí, Sí, camino verde, oficiales porque no hay. Pero países que viven de una cuota importante de su ingreso por remesas, caso Guatemala, Salvador. Ecuador, El Salvador, entonces que las remesas son una fuente importante, en el caso venezolano deben estar teniendo algún papel importante, Pero, que no sabemos porque como no existe ningún canal oficial para poder hacer eso, entonces... porque ahí sí actuó con inteligencia financiera Colombia, Honduras, Nicaragua, todo el mundo puso la facilidad que fuera, Claro. para que los reales de allá para acá vinieran. Así es. Aquí no hay ni allá para acá, ni de aquí para allá, y todo Nada. sale por Cúcuta a través de Dollar Today y todo enredado. Sí, entonces es otra complicación O sea, adicional. no hay un actual. mecanismo oficial que tú le digas, querida tía Ramón, aquí te mando $40 por tu cumpleaños, búscalo en Italcambio. No. 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 Ay, mírate, mírate. Es que no te hacemos mal, cucho, hasta la soledad la hacemos acompañada, que no he visto cosas igual. Eso es muy, ajá, ya tenemos bonito, ahora no vamos a ver de aquí para allá. Nosotros hemos visto que en Guatemala, yo soy un fiel seguidor de la causa guatemalteca, porque mi abuelo paterno era un gran admirador del señor Torielo. Cuando vino aquí en el aula magna y en medio de aquel festival de espadas le dijo, yo no acepto un carrizo, y fue la estrella. Además me decía mi mamá que era muy buen mozo, y entonces tuvo una mezcla ahí de líder político con Divo de la televisión. No lo mataron porque yo creo que es el único político guatemalteco que pasó de los 20 años, de esa época, de los 30 años, pues ahí mataron mucho. Y desde entonces uno siempre ha estado muy pendiente de Guatemala. Y Guatemala, incluso Joaquín Villalobos decía que entre la mala forma como se hicieron los acuerdos de paz, trajo como consecuencia que el ejército fue desplazado por sectores armados cercanos a la criminalidad, y dejó a Guatemala con una institucionalidad un poco precaria. Yo te leo la fuente, yo no sé si eso es verdad. Desde allí uno dice, ah, bueno, pero entonces es natural que todo el país esté pidiendo la destitución de todo el que tenga un sello. Ahí pidieron la destitución del vicepresidente, del presidente, pidieron como 10 destituciones. ¿Cómo está la situación política en Guatemala? Bueno, hay varias Bueno, es cosas. una pregunta muy perversa, pero Sí, un bueno, resumen chiquitico ahí. Está En 2 minutos. muy, muy interesante, pero bien complicado también porque la historia es muy larga de contar, pero el punto aquí clave es que hay un actor externo involucrado en este proceso, que es la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, que es un organismo de Naciones Unidas que se crea a solicitud de Guatemala, del Congreso de Guatemala, y en el 2007 empieza a funcionar. Y entonces esta comisión ha venido trabajando en el tema de la impunidad. Ha tenido el que echó preso a Riomón y lo perdonó porque está loco. No, porque bueno, eso es un proceso más complicado porque eso lo lleva el Ministerio Público, pero la Comisión contra la Impunidad ha sido objeto de muchas complicaciones, de la posición de que la soberanía y ellos no tienen a quién le rinden cuenta, pero bueno, eso es un tema muy largo, ¿no? Claro. Complicado. Pero el punto es que ha tenido 3 comisionados, que es como la máxima autoridad de esta comisión, y el tercer comisionado ha tenido como ya la plataforma allanada por los anteriores en términos institucionales, y este tiene una personalidad muy particular, el Iván Velázquez, muy serio, y el señor enfrentó su agenda muy claramente de cuáles iban a ser los temas y ha trabajado en varios frentes en un tiempo, o sea, han salido de forma muy continua casos muy fuertes de corrupción en el caso de Guatemala, donde están implicados una serie de actores y unas redes muy fuertes, la que llevó a la renuncia de la vicepresidenta,
fue una denuncia sobre una red de corrupción en las aduanas en Guatemala, y eso ha seguido destapándose un montón de casos de corrupción. Entonces, el país está viviendo un fenómeno importante, no solo en ese vía institucional, sino el que a mí me parece más importante, que es en la posibilidad de la gente de superar el miedo de la represión, porque la primera manifestación Yo vi marchas que en hubo, la calle, que eso era muy la raro en primera Guatemala. manifestación que hubo fue muy importante en ese sentido. Qué Sí. maravilla, qué bueno. Entonces tenemos una sociedad civil despertando en Guatemala, Sí, organizándose sí. en un país que ha vivido tanta guerra y que nos duele y queremos tanto. @R Ricardo Ríos 1 Tanalí, te quiero muchísimo, qué alegría verte de nuevo, qué sorpresa más agradable nos regaló Caracas hoy. Bueno, gracias, Rico.